Desde inspiración de uno de los artistas surrealistas más polémicos, pasando por apariciones en Los Simpson, hasta fiestas de Halloween copiando su estética. El Jardín de las Delicias del Bosco es una obra difícil de olvidar para quien la ve por primera vez. Posiblemente sea por las sensaciones encontradas que genera. Parece alegre, pero en el fondo algo nos dice que no está todo bien. Posee belleza, pero también nos genera un poco de repugnancia. Adentrémonos un poco más en este tríptico renacentista que poco nos recuerda a la ciencia, la razón y el orden y más nos acerca al caos, a la cultura popular y a las creencias medievales. El Bosco vivió en la ciudad de Bolduque, perteneciente al Ducado de Brabante. El mismo estaba integrado a los Países Bajos. En la actualidad, esos territorios están repartidos entre Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. En el siglo XVI, el Ducado de Brabante era una de las cortes más ricas de Europa. Su prosperidad se basaba en la excelente agricultura y en la industria textil que se comercializaba a través del puerto de Amberes. La época en la que vivió el Bosco es el Renacimiento. Aunque en la zona en donde el artista estuvo activo, este periodo tiene características un poco distintas a las que asociamos tradicionalmente al Renacimiento. Las ideas de florecimiento de las ciencias, de aparición de la figura de artista y la creencia en un mundo más ordenado, racional y centrado en el hombre, son ideas que con algunas reservas podríamos adjudicar al Renacimiento italiano. Sin embargo, al norte de los Alpes, las cosas en el Renacimiento se vivían un poquito diferentes. Había un clima espiritual complejo que conservaba rasgos medievales. Los gremios, conformados por artesanos, eran más comunes. En la pintura vemos un interés en el detalle y el naturalismo, por sobre la perspectiva lineal y la composición idealizada. Y aún se conservan ciertas composiciones que remiten a lo medieval. Sobre la vida del artista hay muchas lagunas. No se sabe, por ejemplo, dónde vivió ni el año, aunque se estima que es hacia 1450. El Bosco era miembro de la Cofradía de Nuestra Señora. ¿Qué es esto? Básicamente un grupo de hombres que se reunía para organizar fiestas, ceremonias, procesiones en honor a la Virgen María. Él perteneció a una familia de artistas y también esta cuestión de la Cofradía de Nuestra Señora era una cosa familiar, ya que sus padres y abuelos también habían pertenecido. Solo que el Bosco tuvo el privilegio de ser nombrado tan solo al año de haber entrado a la Cofradía de Nuestra Señora como miembro jurado, es decir, como un miembro de honor. Y entre otras cosas, a los miembros jurados se les permitía participar en el banquete del cisne. Enorme privilegio, ya que este ave delicada y hermosa solo podía ser brutalmente masacrada por miembros de la realeza. El hecho de que muchas de sus obras traten temas de origen literario muestran que el Bosco era un hombre formado en la literatura de la época. Pero muchas escenas de sus obras, que nos parecen alocadas o sin sentido, reflejan el saber popular que a él le encantaba poner dentro de sus obras. Otra influencia en su pintura es el teatro. Esto se ve, por ejemplo, en las composiciones que están realizadas como auténticos escenarios teatrales, en la importancia que da a los rostros como máscaras y al vestuario de los personajes. Un tríptico es una composición en 3 partes. Esta está realizada en madera y posee unas puertas que se abren y cierran y está íntegramente pintada al óleo. Las puertas cerradas del tríptico muestran una composición en grisalla del tercer día de la creación del mundo. En este, según la Biblia, es cuando se separan las aguas de la tierra y se crea el paraíso terrenal. Arriba, a la izquierda, aparece Dios Padre como creador. Según indican 2 inscripciones en latín, una en cada tabla, Él mismo lo dijo y todo fue hecho. Él mismo lo ordenó y todo fue creado. Se hace referencia a la expulsión de los ángeles del cielo y su pérdida de semejanza con Dios en el juego de luces blancas y negras en las nubes. Cuando las monocromáticas puertas del tríptico se abren, encontramos 3 composiciones coloridas. A la izquierda, el paraíso, a la derecha, el infierno, y en el centro, la composición que da nombre a la obra, el Jardín de las Delicias. Estas 3 escenas tienen como denominador común el pecado. El mismo inicia en el paraíso con Adán y Eva y es condenado en el infierno. Podríamos decir que el panel central es también un paraíso, pero falso, engañoso y entregado al placer. Algunos análisis de la obra afirman que la tabla central parece una continuación de la primera. Esto reforzaría la idea de falso paraíso. Realmente, si lo vemos de lejos, notamos esta unidad entre ambas composiciones.
En esta tabla se ve la presentación de Eva a Adán por Dios Padre. Este tema, muy poco frecuente, se asocia a la institución del matrimonio, algo así como la primera vez que una pareja se casó en la tierra. Este paisaje está poblado de animales que esconden un significado para la época. Hay animales asociados al bien, por ejemplo, las golondrinas. Estas, como están siempre volando cerca del cielo y casi nunca tocan la tierra, se asocian a los animales divinos. También tenemos el elefante, que posee una gran fuerza pero no la ostenta, y esto lo hace un símbolo de Cristo. También por su comportamiento reproductivo se lo asocia a la castidad. También tenemos en este paraíso al unicornio. Sí, al igual que los influencers de Instagram, los científicos en la época del Bosco creían en la existencia del unicornio. Esta criatura tímida y un poco huidiza solo se dejaba ver y tocar por una doncella virgen. También tenemos animales malignos. Estos son el mono, los conejos y las abejas, porque por su comportamiento reproductivo, rabioso, están asociados al demonio. También tenemos jabalí, dragón y puercoespín. La presencia de estos indica que el demonio acecha aún en el paraíso. Anfibios o animales acuáticos. Estos eran defenestrados por la mentalidad de la época porque al tener un comportamiento doble, es decir, que pertenecían tanto a la tierra como al agua, no eran de fiar. Y además se consideraban poco bellos, poco hegemónicos. Eran como malas copias de las creaciones perfectas de Dios. En el centro vemos una fuente de la cual beben los animales del Edén. Es la fuente de la vida, pero dentro de ella hay un búho. Sabiendo que en el norte de Europa este ave se asociaba a la bruja, podemos decir que es otra muestra de que el diablo siempre acecha, aunque sea en el paraíso. Al estar Cristo vestido con el mismo rosa que la fuente de la vida, intuimos que el Bosco quiso decir que Él es la fuente de la cual hay que beber. Adán está junto al árbol de la vida, del manzano, el árbol de la ciencia. La conocida serpiente que tienta a Eva en el relato bíblico se encuentra enroscada del lado derecho de la composición en un árbol. Todos los animales anfibios, estos que dijimos que no eran de fiar, se van acercando lentamente hacia ella y están justamente del lado de Eva. Junto a Eva hay dos conejos, símbolo del pecado. De su lado también hay agua, símbolo de lo femenino, pero es un lodazal, es agua sucia en la que solo aparecen los animales deformes. El único que se abstrae de esto es el ornitorrinco vestidito como monje, que se desentiende del ámbito maligno a través de la lectura de las escrituras. Moraleja de esta mitad de la composición: en el momento en que aparece Eva en la tierra, comienzan todos los males del mundo y todos los humanos quedan despojados de la protección divina. La tabla central representaría el falso paraíso del amor, una malinterpretación del mandato instituido por Dios: crezcan y multiplíquense. Es un falso paraíso que de un momento para otro va a terminar en el castigo del infierno. Por el momento, las personas se divierten de forma efímera. El tema que domina la tabla es el pecado de la lujuria. Por eso el Bosco pinta muchas figuras humanas desnudas. Hombres o mujeres, blancos o negros, aparecen manteniendo relaciones en pareja o en grupete poliamoroso del siglo XVI. Animales reales y fantásticos, junto con plantas o frutas, muestran dimensiones extra large de colores tentadores y listos para darles la mordidita. Una mordidita. 3 planos superpuestos dan forma a este jardín. La línea de horizonte es muy elevada, al igual que en la tabla del paraíso. Esto facilita al artista muchísimo más espacio para la composición. De esta manera puede agregar más personajes, situaciones y escenas. En el primer plano todo es caos, mientras que la geometría reina en el plano medio y en el del fondo. Es ahí donde se erigen 5 construcciones fantásticas sobre el agua. La central es muy similar a la fuente del panel del paraíso, aunque está resquebrajada para simbolizar su fragilidad, el carácter efímero de las delicias de las que gozan los hombres y mujeres que pueblan este jardín. En el panel derecho se representa el infierno, ocasionalmente conocido como infierno musical, por la importante presencia que tienen estos instrumentos a la hora de torturar a los pecadores que se dejaron llevar por la música profana. El tema principal de esta parte de la composición es el castigo a cada uno de los pecados capitales y a las diversas categorías de pecadores, tan frecuentes estas clasificaciones en la ideología medieval de la época. Así, vemos un bicho con cabeza de ave que, sentado sobre un inodoro, muy cool pero poco higiénico, devora hombres y los expulsa por el ano. Estos serían los avaros.
El clero está referenciado en el cerdo con tocado de monja que abraza a un hombre desnudo en el ángulo inferior derecho de la tabla. Jugadores y apostadores son ridiculizados con sus propios atributos pecaminosos y reciben brutales torturas a mano de diversas criaturas infernales. Una taberna situada en el interior de un hombre árbol, donde unos sujetos desnudos en la mesa esperan a que los demonios les sirvan animales inmundos. Se asocia con estos a los glotones. Una de las imágenes más impactantes de este último panel es la ciudad en llamas que ocupa la parte superior de la composición. El fuego devora edificios y personas, mientras los demonios merodean. El humo inunda todo y sume a los condenados en la penumbra. Se estima que el Bosco fue testigo del incendio de la ciudad de Bolduque cuando solo tenía 13 años. Este hecho traumático puede haber sido inspiración de la escena que vemos aquí y de los muchos incendios que el Bosco pintó a lo largo de su carrera. Yendo a lo personal, esta obra es algo así como fundacional para mí. Determinó, por ejemplo, mi deseo de estudiar historia del arte. La primera vez que la vi, no pude dejar de mirarla, me fascinó, me generó asco y rechazo a la vez, y automáticamente después de verla no pude evitar salir corriendo y googlear en el internet del 2006 todos sus significados ocultos. La verdad que creo que esto le debe haber pasado a muchos ilustradores, escritores y distintos artistas que fueron influenciados por un señor quemadísimo y genial del siglo XVI. Si te gustan estos videos y te gustaría ver más contenido, dale un like y suscríbete. No te olvides que en Instagram soy Flaner del Conurbano y si querés saber de dónde demonios saqué toda esta información e interpretación, te dejo toda la bibliografía en la descripción del video.